Estamos de vuelta, ya. ¿Y qué estamos estudiando? Bueno, esta semana hemos estado estudiando fe. Algunas personas me dicen, pero ¿por qué no cambia de, de tema? Bueno, esto es lo que ha estado fuerte en mi corazón y creo que es un tiempo en que es necesario estar estudiando y aprendiendo acerca de fe. A veces es recordar solamente lo que creemos, pero también estamos estudiando. La semana pasada estuvimos estudiando Hebreos 11.1, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estuvimos estudiando varias versiones bíblicas, ahí viendo por qué se usaban esos otros sinónimos para hablar de fe, como firme confianza, como garantía, como una realidad de lo que esperamos, como la seguridad, la plena seguridad, la sustancia, estar totalmente seguro, la constancia, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos que fe es una firme convicción. Y estábamos viendo la fe a través de la vida de un personaje bíblico que más o menos todos ubicamos de una u otra forma, que es Abraham. Abraham es un hombre que era común y corriente, igual que nosotros. Estábamos, en ese sentido, no tiene eh, otro, otro mérito, por decir así. Pero Dios le habló y él creyó lo que Dios le dijo. No solamente que iba a ser padre cuando él ya era muy viejo, sino que también Dios le habló para que saliera del lugar donde él estaba con toda su familia y que dejara atrás su pasado, que dejara atrás muchas cosas. Y esto me recuerda que el pastor Juan Carlos, en una de sus enseñanzas allá en la Florida, él sacó un matrimonio adelante y les dijo, imagínense ahora que Dios les habla y les dice, dejen todo y vayan al lugar que les mostraré, que ustedes no saben cuál es todavía, pero tienen que obedecer a la voz de Dios. No es fácil, no es fácil en nuestro tiempo y no era fácil tampoco en el tiempo de Abraham. Algunos piensan, no, que era más fácil, tenía menos cosas. No, era una familia como cualquier otra. Y si tenían que moverse con todo, al igual que lo hacemos nosotros, uh, obedeciendo a Dios y confiando en que Dios iba a dar los recursos para hacer todo lo que tenían que hacer. Hace muchos años atrás escuché el testimonio de John G. Lake, un hombre que plantó muchísimas, más o menos 500 iglesias él plantó en su vida y fue un apóstol para África. Y él tenía muchos hijos, no 2 ni 3, la familia eran alrededor de 8, con su esposa y sus hijos. Y dice que el Señor le dice que tiene que viajar, que tiene que ir a África, y él hace sus maletas sin tener ningún peso en el bolsillo. Bueno, en esos años no eran pesos y él era inglés, por lo tanto no usaban esa moneda, pero es para dar un ejemplo solamente, sin tener dinero en su bolsillo, ni para el pasaje de él, ni para el pasaje de su familia. Y dice que él obedece, hace las maletas, llega el día en que el barco tiene que zarpar, porque ellos tenían que viajar en barco, y van al lugar, empiezan a hacer la fila para subir, para, para mostrar el ticket, para subir al barco, para comprar el ticket del barco. Y, y dice que él, o el boleto, y dice que él no tenía el dinero, pero estaban ahí por fe, con las maletas. Imagínate eso, cómo se lo explicas a los niños, cómo se lo explica a la esposa. Realmente su esposa lo acompañaba en su caminar de fe. Y se les acerca una mujer y los cuenta, 1, 2, 3, 4, y dice, ok, ustedes son la familia que el Señor me dijo que les tenía que pagar el boleto porque ustedes tienen que ir a África. Y les pagó el boleto y ellos comenzaron a su gran obra, la gran tarea que tenía Dios para ellos en ese lugar. Se movieron por fe. Abraham también se movió por fe, obedeció por fe. Cuando tú crees, tú te mueves en fe. Tú tienes una actitud distinta, como hemos estado hablando. Estuve repasando algunos versos y, por ejemplo, el Proverbios 18:14 dice que al enfermo lo levanta su ánimo.
y lo que está diciendo Proverbio es que es muy importante para una persona que está en una situación difícil, qué actitud tienes respecto a esa situación. Entonces, aquí estamos viendo diferentes ejemplos con fe. Abraham tomó todas sus cosas, su familia, que en ese tiempo era poquito, porque era él y su esposa. Él añadió a su sobrino porque se sentía responsable, porque el padre de su sobrino había muerto. También llevó a su, eh, a su papá, Taré. Comenzaron esta peregrinación para ir al lugar donde Dios tenía un lugar especial para ellos, una leche que fluía, una tierra que fluía leche y miel. Entonces, ¿qué significa leche y miel? Que era una buena tierra. Eso está diciendo, eso significa. En ese tiempo para ellos leche y miel era algo bueno, porque si hay miel, hay abejas, significa que hay también arbolitos, ¿cierto? Y flores. Entonces hay vegetación. Y para el desierto, para lugares que son muy secos, eso habla muy bien de ese lugar. Entonces, Abraham sale. John Gillette salió con su familia, se movió por fe. Algunas personas no lo entienden, no lo alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque es una locura para muchos. Y la Biblia dice que sí, a veces lo que creemos es una locura para el mundo, porque no lo entendemos, no lo entienden como nosotros lo entendemos, porque nosotros tenemos una certeza, por esa fe, tenemos una certeza en nuestro corazón de lo que Dios nos ha hablado. Fue tanto así que Abraham tomó a su mujer, tomó a sus criados, su casa, todo, y las salió del lugar donde él vivía. Y dice que durante ese tiempo que Dios le habló y que le dijo que él iba a ser padre de multitudes, ¿cierto? Porque él antes se llamaba Abraham, pero después su nombre se cambió a Abraham o Abraham, porque tiene una H entre medio. Sara antes se llamaba Sarai, después se llamó Sara. ¿Pero qué significaba eso? Abraham, padre de multitudes, y aún no tenía hijos, y tenía 75 años. Su esposa, Sarai, era princesa, ¿cierto? También de multitudes. Eh, entonces se le cambió a Sara para, como princesa, pero era estéril, no había podido tener hijos. Su esposo ya tenía 75 y de ella se dice que más o menos tenía como 10 años menos, o sea, 65. Ya había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no era estéril tampoco dentro de su periodo fértil, dentro de su vida, las mujeres tenemos un periodo fértil, ¿cierto? Ya tampoco habían óvulos, estaban ahí disponibles para ser mamá y Abraham decide creer. Y hemos estado leyendo cinco, Romanos 5, en el verso eh, 17, leímos a partir del 16, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de Abraham, de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Padre en qué? Padre en fe, el padre de la fe. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe siempre se ve de alguna manera, es una actitud distinta. Algunas personas dicen, pero es que no estás viendo que te está pasando todo esto, o no estás viendo que todo está en tu contra. Bueno, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque yo sé que tú ya te moviste a mi favor, tú ya hiciste algo por mí. Y también estuvimos hablando de eso, del tiempo pasado de la palabra de Dios. Hay un libro chiquitito que hizo el pastor Jim Andrews que dice el tiempo pasado de la palabra de Dios. Como nosotros a veces leemos las escrituras y lo ponemos en el futuro, pero
Las escrituras está puesto en pasado. Entonces, por ejemplo, vimos el ejemplo de fuisteis, por su llaga, fuisteis sanado. Entonces, como, ya lo hizo, porque yo estoy esperando que lo haga. Yo debo tomar lo que ya está hecho. Ahora, lo que se va a manifestar es, eh, es el cumplimiento de eso que has creído, pero la voluntad de Dios ya está expresada. Entonces no estamos eh, buscando qué es lo que Dios quiere para ciertas cosas en nuestra vida. Ya sabemos, ya sabemos. La voluntad de Dios es que tú seas sano. La voluntad de Dios es que tú seas próspero. ¿Qué significa próspero? No significa multimillonario. Significa que tengas todo lo necesario para hacer lo que tienes que hacer aquí en la tierra. Todo lo necesario, todo lo necesario lo tienes, está disponible para ti. Por eso también dijimos que la fe es la mano vacía que recibe todo lo que Dios nos ha dado. No vamos a Dios con nuestros méritos, sino que confiamos en el sacrificio perfecto de su Hijo. Entonces decimos, Señor, tú lo has hecho. ¿Qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo con lo que Dios ha hablado. Esa es nuestra parte. Nos ponemos de acuerdo, creemos lo que Dios ha dicho. ¿Para qué? Para ver la manifestación. Entonces ahí entendemos a Abraham. Abraham estaba seguro. Él era capaz de dar vida a los muertos. Nosotros decimos, ¿cómo? Es que Abraham veía su cuerpo y se veía a sí mismo como ya estuviese muerto, porque él tenía ya casi 100 años cuando, cuando después de que Dios le habló, casi 100 años, él tenía casi 100 años cuando fue padre. Sara tenía 90 y él casi 100 años. Entonces, su cuerpo ya estaba viejo, su cuerpo ya no estaba respondiendo como antes. Sin embargo, él creyó como esperanza contra esperanza. O sea, él esperó en Dios, confió en lo que Dios había hablado. Eso dice en los siguientes versos. 18 de Romanos 5. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. No se debilitó en la fe. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Al ver las circunstancias, al considerar nuestro propio cuerpo, nos debilitamos en la fe. Por eso Proverbios, ¿cuál Proverbios? 18:14. La actitud, el ánimo del enfermo lo levantará. ¿Qué actitud? La actitud de fe, el entender que no es lo que ves, es lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La Biblia nos cuenta que Sara en un momento se desesperó, como sucede muchas veces. Sara no fue tan firme como Abraham. Sara se debilitó en algún momento en su fe. ¿Y qué hizo? Dijo, yo creo que Dios se equivocó en lo que dijo, porque no debo ser yo, porque ya habían pasado muchos años, no debo ser yo, sino lo que voy a hacer, que voy a entregar a mi sierva a, eh, a Abraham para que él tenga un hijo con ella. Y la cultura de ellos era que si la sierva, al tener el hijo, lo tenía y se lo entregaba a ella, era como si lo hubiese tenido ella. Pero Dios no es fake. Dios no hace arreglines así como que parezca, pero que no es. No. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios verdadero. ¿Recuerdan lo que hemos estado leyendo? Te he hallado Dios veraz. Dice, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, Dios es veraz. Entonces, no, Dios no hace sus arreglines así como que parezca que fue Dios. El Señor me ha prosperado y en realidad ha sido tu tarjeta de crédito. No,
Cuando Dios te prospera, Dios te prospera. Cuando Dios te da algo, Dios te da algo. Cuando Dios te da favor con los hombres, Dios te da favor con los hombres. Cuando Dios actúa milagrosamente en tu cuerpo, Dios actúa milagrosamente en tu cuerpo. Así es. No es como que parezca. No. Dios es veraz. Es veraz. Entonces, Sara no conocía tanto, se debilitó en la fe y le entregó su sierva a Abraham. Pero el hijo iba a ser de Sara. Por eso que Sara, Isaac, significa risa. ¿Por qué? Porque Sara, su rostro se iba a volver a iluminar con risa, porque finalmente la estéril daba a luz. ¿Qué área en tu vida ha sido estéril? ¿Qué es lo que Dios ha hablado sobre ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Hemos hecho de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado? ¿Hemos seguido las instrucciones de Dios? Porque a veces no es solamente saber cuál es el final. Abraham se equivocó. Abraham, por ejemplo, el Señor le dijo, tú y tu familia. ¿Quién era su familia? Sara. Pero ¿quién llevó él? A Taré, su padre. Taré, su nombre significa estación o paradero. Es como quedarse atascado en un lugar. Eso significa Taré. Y Abraham llegó hasta un punto y no pudo avanzar más hasta que Taré, su padre, murió. ¿Por qué? Porque no era parte del plan. Era fuerte, sí, pero es lo que Dios le había dicho a Abraham. Entonces él tenía que despedirse de su padre, no llevarlo con él. Finalmente lo lleva y se queda estancado hasta que se muere. Y luego Lot. Lot comienza a dar problemas. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios le había dicho. No era Lot. No era con Lot, sino que era con Sara, su mujer. Y mientras él no, se, no salió todo esto de su vida, entonces recién comenzó a ver en plenitud lo que Dios le había hablado. Eso lo puedes revisar en Génesis. Puedes ver en plenitud lo que Dios le había hablado. Pero, entonces muchas personas dicen, no, si yo obedecí a Dios. Sí, pero Dios te dijo, muévete 10 pasos y tú diste 6. No, que yo obedecí. No, eran 10. Es como, es como Naamán el sirio. Naamán el sirio, Elías le dio las instrucciones de que él se metiera 7 veces en las aguas del Jordán. Primero Naamán el sirio no se quería meter a las aguas del Jordán, porque él se ofendió con Elías, porque Elías no le fue a hablar en persona, sino que envió a su ayudante, Jesse. Y Jesse le habló y le dijo, estas son las instrucciones. Y él venía con toda su pompa, con todo, porque era un general, entonces él venía con su pompa y todo. Y un siervo de él le dice, mi señor, ¿qué te cuesta obedecer? Yo lo estoy parafraseando, ¿qué te cuesta obedecer? ¿Te metes al agua 7 veces? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no siquiera lo intentas? Porque él empezó a decir, ¿qué se cree este que no me viene, que no me recibe a mí? Nada más, el sirio, el general. Y seguramente era por lo mismo, porque era muy orgulloso. Dijo, en mi tierra yo tengo mejores ríos que este Jordán, más limpios incluso. Pero el Señor le quería demostrar algo. Y escuchó a su siervo y se metió a las aguas. Una vez, nada. 2 veces, nada. 3 veces, nada. Se podría haber ido a su casa 4 veces, nada. 5 veces, nada. 6 veces, nada. La 7ª vez que él se sumerge en las aguas y él sale de las aguas, su piel era como la piel de un bebé. Fue sanado por seguir las instrucciones que Dios le había dado a través de Elías. ¿Qué instrucción te ha dado a ti el Señor? ¿Qué es, qué palabras Dios te ha hablado durante este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho?
hemos obedecido o pensamos que estamos obedeciendo. Si Él te dijo 10 pasos, ¿hiciste los 10 pasos? ¿O solamente diste 4? Dijiste, me metí 4 veces al agua, no ha pasado nada, me voy. O tenías que hacer todo el recorrido. Abraham también aprendió eso, aprendió a obedecer a Dios. A veces nos cuesta, porque a veces tú recibes la palabra con gozo, a veces recibes la instrucción de Dios con gozo y dices, sí, nos vamos ¿a dónde? ¡África! Pero cuando después empieza tu razonamiento a interactuar contigo, tú dices, ¿África? ¿África, Señor? A ver, ¿habré escuchado bien de Dios? ¿Realmente Dios me dijo África? Y tú empiezas a buscar a las personas que estaban al lado tuyo cuando recibiste esa palabra. Y le preguntas a veces a tu esposo o a tu esposa, ¿estás seguro que yo dije que Dios me había dicho África? O si recibiste una palabra así en otro lugar, tú vas y dices, ¿realmente me dijeron ese lugar? No, es que es muy lejos. No, es que como me llevo todas las cosas. Una vez recuerdo que Dios le dio la instrucción a un misionero y le dijo, que todo lo que necesitas tiene que estar en 2 maletas, no más que eso. Lo esencial para ti debe estar en 2 maletas. Tú eres misionero, tiene mucho sentido eso. Entonces, ¿para qué hacerte tesoros o buscar en otros lugares lo que no vas a poder meter en 2 maletas? Lo demás no es que no esté disponible, es que cuando lo necesites va a estar, pero no necesitas invertir en ello. Entonces, eh, y era muy chistoso porque eran 2 maletas, no más que eso. ¿Qué pasó? Se empezó a enredar en las cosas de la vida, empezó a adquirir bienes. Entonces, cuando ya se quiso mover, una casa no alcanzaba en una maleta. Las cosas de la casa tampoco alcanzaban en una maleta. Él no quería dejar su casa, dejar sus cosas, dejar sus comodidades para obedecer a Dios. Entonces, realmente, cuando Dios nos da instrucciones, estamos escuchando la instrucción. Yo siempre les recuerdo a nuestros hermanos en la iglesia, digo, anota, ten un cuaderno de oración, anota lo que Dios te ha hablado. ¿Por qué? Porque cuando tu razonamiento comienza a, a ejercer presión, debes recordar lo que Dios te habló. Cuando las circunstancias te digan todo lo contrario, debes recordar lo que Dios te habló. Hace muchos años atrás había una hermosa familia que se congregaba con nosotros. Y el, el cabeza de familia, en ese caso era, eh, era el esposo. Él eh, recibió una oferta de trabajo muy buena. Entonces, cuando él recibió esa oferta de trabajo, inmediatamente él supo en su corazón, esto es lo que Dios tiene para mí. Pero ya cuando llegó a casa y llegó a cuestionarse, lo contó a su esposa, le dijo, pucha, mira, ¿cómo lo podemos hacer? Es difícil, es cambiarnos de ciudad totalmente, irnos a más de 6 horas de donde vivimos actualmente. Nuestra familia es del sur, por lo tanto, ya no van a ser 6 horas para ir a visitarlos, sino que ahora van a ser 12. Y finalmente fue a conversar conmigo. Yo le dije, cuando escuchaste esa oferta de trabajo, ¿qué es lo primero que saltó en tu corazón? Y me dijo, estaba gozoso, estaba feliz, sabía que era la voluntad de Dios. ¿Y cuándo empezaste a dudar? Cuando comencé a razonar y a darme cuenta todo lo que significaba ese gran cambio en mi vida.
Entonces le dije, creo que tienes que orar, tienes que recordar por qué Dios te mostró y hubo gozo dentro de ti en ese momento, porque me parece que Dios te está guiando hacia ese lugar. Finalmente se cambiaron de casa, se fueron a ese lugar e hicieron su vida allá, están congregando en una iglesia con sus hijas y todo, pero ¿qué quiero decir? Que ellos finalmente obedecieron a pesar de que todo parecía difícil y todo se dio. Encontró una buena casa donde vivir allá, encontró un buen lugar. Por ejemplo, se dio una instancia que él no tenía antes, cuando vivía y cuando trabajaba en Santiago, que él me decía, pastora, puedo almorzar con mi familia todos los días. Y eso para él era muy importante. Y lo que hizo fue afianzar los lazos familiares, esos tiempos que podían tener. En Santiago no se daban por la distancia. En cambio, donde él está ahora, sí se da. Y bueno, es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es muy bueno. Entonces Abraham se movió. Y cuando estaba ya se movió, ya estaba en el proceso, y le faltaba a su hijo. No consideró su cuerpo. Dice, verso 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Yo les di el ejemplo del saco. Un saco en sí mismo no se cae. Si tú lo tratas de poner de pie, se cae. Pero si pones, por ejemplo, maíz dentro del saco, lo amarras, ¿cierto? Ahí, y lo tomas y lo pones de pie, el saco queda firme, pero queda firme por lo que está dentro. Cuando nosotros estamos en fe, estamos firmes en la fe, no por nuestra propia eh, performance o lo que nosotros podamos hacer, sino que por lo que, porque Dios está en nosotros y hemos decidido estar plenamente convencidos. O sea, no dejamos espacio para la incredulidad, no hemos dejado espacio para un pensamiento o algo que nos diga lo contrario de lo que Dios ha dicho. ¿Qué pasó con Abraham? Finalmente, él tuvo su hijo en sus brazos. Y la más feliz fue Sara, que volvió a reír, porque ella había dado luz a su hijo, el hijo de la promesa. ¿Qué es lo que Dios ha hablado para ti? Sara era estéril. Abraham quería descendencia. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? ¿Cuáles son esos deseos? Porque Dios pone el querer como el hacer, ¿cierto? Él pone esos deseos en tu corazón que tú sabes que provienen del Señor. Es algo que Dios ha depositado en ti. Muchas personas dicen, no puedes confiar en tu corazón porque es engañoso. Sí, un corazón no nacido de nuevo, una alma no renovada es engañosa. Eh, entonces, pero ahora Dios habita en ti. Entonces puedes confiar en tu corazón. Puedes confiar porque cuando habla la palabra corazón, en algunas escrituras dice corazón como alma, y en otras escrituras usa corazón como cardia, como corazón físico, pero también a veces habla de corazón en cuanto a lo que crees. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Cuáles son esos sueños, esos deseos que estaban ahí, que a lo mejor los desechaste, al igual que Sara, cuando Dios le vino a hablar? Si Sara fue mamá a los 90, 25 años antes tenía 65 y ya no había sido mamá. Era su sueño el ser madre. Yo conocí a una mujer de Dios que ya está con el Señor, Susanita, y mamá de Pamela,
que hace poquito se cumplió 1 año desde que ya partió con el Señor. Y ella lo único que deseaba era ser madre y no había podido, y ella oró, y le dio gracias a Dios por el cumplimiento de esa promesa hasta que tuvo a su bebé en brazos, Pamela, que hoy es una misionera del Señor, una pastora, una ministra del Señor. Pero ella también fue esperanza contra esperanza, porque todo lo que estaba alrededor le decía que no. También hace muchos años atrás había una chica en la iglesia que había tenido muchas condiciones médicas, que de acuerdo a los tratamientos que ella había recibido, su doctora le había dicho, no vas a poder tener hijos, porque esto afectó tus ovarios, esto afectó tu útero, entonces no hay posibilidades de que seas mamá. Pero ella, con su esposo, tenían la oportunidad de pagar un muy buen, tenía la oportunidad de pagar un muy buen tratamiento en un muy buen lugar. Y lo hicieron el tratamiento. Y me llamó llorando, me dijo, pastora, el tratamiento no funcionó. Y le habían inyectado hormonas, muchas cosas. Y yo y me dijo, la doctora quiere hacerme inmediatamente el siguiente procedimiento. Y yo le pregunté, ¿qué, ¿qué es lo que está en tu corazón? Ella estaba en el baño de la clínica en ese momento. Y me dice, no quiero hacerme otro tratamiento ahora. Dice, no lo hagas, de tu corazón Dios es fiel. Cuando ella hizo esa pausa del tratamiento, cuando ya las hormonas que le habían dado y todo eso ya no estaban en su cuerpo, entonces ella quedó embarazada. Y la doctora, cuando la revisó, me dijo, ¿en qué momento? ¿Cuándo? Si no había óvulos, no había nada, no había forma en que tú pudieras, ya, ni siquiera coinciden los tiempos de ovulaciones y todo esto. Le dijo, pero quiero decirte algo, estás embarazada y tu bebé está anidado correctamente en tu útero, todo está bien. Ella abrazó a su hijo cuando dio a luz. Y luego ella me dijo, pastora, en mi corazón yo quisiera tener una hija. Y le dije, ¿crees? Ya lo has visto, tienes la evidencia ahí saltando en tu casa por todos lados de que Dios es fiel. Entonces ella quedó embarazada nuevamente, ya sin tratamiento, sin nada, porque a pura fe, ¿cierto? Quedó embarazada y tuvo su niñita. Y tiene su pareja. Y ya están grandes los dos. Entonces, ¿cuál es el sueño de tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a ti? Entonces, no es tiempo ya, no es tiempo ya de dejar tus razonamientos de lado, dejar que todo lo que está a tu alrededor te hable más fuerte y comiences a fortalecerte en fe, comiences a fortalecerte en fe, comiences a ponerte de acuerdo con lo que Dios ha dicho y de los pasos de fe que Dios te ha dicho. Qué bueno es el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque Él nos recuerda y nos recuerda lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ha hablado en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha dicho para ti? Abraham dice, serás padre, te he puesto por padre de muchas gentes. Cuando no había tenido ni siquiera un hijo, cuando no había tenido ni siquiera un hijo, Dios habla. Dice, ¿cómo dice el verso 17? El cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. No es solamente información en tu mente, no, es fe, porque está involucrado tu corazón, es fe, porque Dios ha hablado a tu vida. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esos deseos que Él puso? Deseos de Dios.
anhelos, proyecciones que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? Este es el deseo de Dios para ti. Entonces, tú eres responsable hoy de tomar esto que Dios te ha dicho o dejarlo de lado. Aquí hay un comentario, dijo, mi Señor me dijo que me iba a dar un trabajo cerca de mi casa. Y usted, pastora, también lo habló en el programa hace unas semanas. Estoy creyéndolo. No lo sueltes. A lo mejor dice, sí, pero un trabajo no es lo mismo que un hijo. ¿Y quién soy yo para medir las cosas que son importantes para uno o para otro? Son anhelos, son deseos en su corazón, que Dios sí quiere que se cumplan. Dios está interesado en ti. Para Dios tú eres importante. Él vino a rescatarte. Él vino a darte los días del cielo en la tierra. Por eso Jesús dijo, el cielo se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Aquí hay otro testimonio que está saliendo ahora en el chat. En pandemia cosechó de su pequeño jardín y todos los vecinos le decían que no iba a producir nada. Y su padre le habló a su jardín y a sus promesas y ahora tiene tantos frutos en abundancia. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? No sueltes esos sueños, no sueltes lo que Dios te ha dicho, no sueltes, no dejes de lado esos deseos, esos anhelos que Dios ha depositado, porque en Cristo es sí y amén para ti. Un deseo de Dios está en Cristo. Y nosotros solamente ponemos nuestra fe, ¿cierto? Ponemos la fe en la certeza de lo que Dios ha dicho y estamos confiados en que veremos lo que Dios nos ha hablado. Mira lo que dice acá. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve. Otra versión, ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, la prueba palpable de lo que no podemos ver. Otra versión dice, la fe es la garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué? Porque dice que cuando fuimos llevados de la cautividad a la libertad, cuando estábamos en tinieblas y Él nos llevó a la luz, dice que nuestra boca se llena de risa y de alabanza a nuestro Dios. ¿Y por qué no comienzas ahora a darle gracias a Dios, a alabar su nombre, a levantar tu voz glorificando a tu Dios por lo que ha hablado sobre tu vida? Puedes levantar ahí tus manos donde estés, puedes levantar tu voz donde tú estés y darle gracias al Señor por estas hermosas palabras que Él te recuerda y que Él dice, ese anhelo, ese deseo, ese sueño que yo deposité en ti, yo quiero que tú lo veas hecho en tu vida, que tú lo veas hecho en tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el motivo de nuestra alegría. Y nuestra boca se llena de risa, no por lo que veremos, sino porque la tenemos hoy, porque hemos creído y lo hemos recibido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el cumplimiento de todos nuestros anhelos y todo lo que has hablado sobre nuestras vidas. Bueno, se me pasó el tiempo.
Ni siquiera tengo mucho tiempo para poder leer todos sus comentarios, pero les doy gracias por haber estado ahí. Algunos les leí durante la enseñanza, pero quiero decirte, tienes un anhelo en tu corazón, quieres compartirlo con alguien, tienes una petición de oración, contáctate con nosotros a través de WhatsApp, más 569-2645-2078, más 569-2645-2078. ¿Quieres escuchar más enseñanzas? Puedes ir a nuestro canal de YouTube, Iglesia Generación de Fe. Están ahí todas las enseñanzas, todos los programas que hemos hecho están ahí, guardaditos, y son de libre acceso, no tienen costo, no tienen nada. Tú puedes ir y puedes verlo, no, están libres para ti. El Señor es bueno. Y nosotros que hemos conocido de su bondad, queremos mostrarle a otros cómo Dios ha, 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 ha cumplido los anhelos de nuestro corazón. Y así, lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, podemos tomarlo, podemos verlo, podemos abrazarlo, como en el caso de Sara, que abrazó a su hijo. Damos gracias al Señor porque ha sido un buen día. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Y de esta forma terminamos el programa del día de hoy. Terminamos para juntarnos mañana en Revolución Hoy.